Concepto de competencia entre poblaciones. ¿Cuándo un competidor domina? ¿Cuándo un competidor es dominante? Relación de depredación en una comunidad. Amensalismo como relación entre dos poblaciones de una comunidad. El mutualismo, muy importante. Cuando una relación entre dos poblaciones, entre dos especies de mutualismo. Parasitismo, comensalismo. En una comunidad, ¿cuál es la especie dominante y cuál es la especie clave? Esos son los conceptos claves en tu clase de hoy. El próximo sábado, joven, yo voy a continuar con Comunidades 2. Comunidad, nicho ecológico, competencia. Competidor dominante en una relación de competencia. La relación de depredación, amensalismo, mutualismo, parasitismo, comensalismo, especie dominante y especie clave. Y me faltaba la sucesión ecológica, que eso, la sucesión va a quedar ya para la próxima semana. El fenómeno de que las comunidades van cambiando en el tiempo, van evolucionando por un fenómeno llamado sucesión. Pero de la sucesión, el próximo sábado. Una comunidad joven es sino el conjunto de poblaciones que viven juntas en un mismo lugar y en un mismo tiempo, y mantienen entre ellas relaciones de alimentación. Repito, la comunidad es el conjunto de poblaciones diferentes, pero que viven juntas, en un mismo lugar, manteniendo en general, joven, lo que es más evidente entre ellas, el que mantienen relaciones de alimentación entre sí. Unas sirven de alimento a otras poblaciones. Por ejemplo, la que está en pantalla. En un bosque, la comunidad la constituyen todas las poblaciones de seres vivos, los árboles, los pajaritos, los gusanitos, los vampiros. Todos los que hayan en el bosque constituyen la comunidad. Ocurre que las poblaciones de una comunidad de alumnos están viviendo juntas porque, como te dije recién, empiezan a establecerse unas relaciones bien específicas de alimentación en general. Se forman cadenas alimenticias, que es una sucesión de poblaciones que están encadenadas por relaciones de alimentación. Observa, con letras se suelen representar en una comunidad poblaciones distintas. A es una población que en una cadena sirve alimento a barco. Barco, si forma parte de una cadena alimenticia, puede servir de alimento a casa. Y casa puede serlo a dedo. Eso que apareció en pantalla es una cadena, pero una comunidad son muchas cadenas por alumno, lo que se llama trama trófica. Va a aparecer ahora en pantalla una trama trófica, que es el conjunto de cadenas alimenticias en una misma comunidad. Ahí. Eso representa la totalidad de las cadenas alimenticias en una comunidad. ¿Y qué puedes distinguir, alumno? De solo mirar, tú puedes reconocer en esta comunidad quién sirve de alimento al resto de la comunidad. El que oficia como el que está produciendo materia orgánica con la que tú alimentas al resto. Es árbol. De solo mirar la comunidad tú dices, árbol es el productor de materia orgánica para toda esta comunidad. Por el sentido en que fluyen las flechas, tú vas y dices que árbol tiene que ser el capaz de producir el alimento para todos. Ese se llama productor. ¿Quiénes son productores en una comunidad?
los que tengan la capacidad de producir materia orgánica. Se llaman autótrofos. El autótrofo puede producir materia orgánica si es que hay luz, como lo harían las plantas, algas y cianobacterias. Pero recuerda, alumno, que tú puedes producir materia orgánica incluso con la luz apagada. Si no hubiere luz, existe la posibilidad de que haya productores que se vuelven quimiosintéticos. Por lo tanto, ellos sin luz todavía pueden producir materia orgánica, porque en definitiva ellos nunca han ocupado luz para producir materia orgánica, porque son quimiosintéticos. Ejemplo de productor quimiosintético que no ocupa luz son bacterias del suelo. O te lo recuerdo como lo he dicho en clases anteriores. ¿Entiendes tu alumno que en el fondo del mar no hay luz? Vale. Pero eso no obsta que no haya seres vivos, porque hay productores de materia orgánica que producen materia orgánica, pero sin luz, porque existe la alternativa llamada quimiosíntesis. En el fondo de los océanos hay bacterias quimiosintéticas que producen materia orgánica, y con eso alimentan a toda la comunidad. Repito, toda comunidad tiene que tener los que producen materia orgánica, con eso alimentas al resto. Se llaman productores los que por autotrofía producen materia orgánica. Hay con luz lo que se llama fotosintéticos y hay productores sin luz, lo que se llama quimiosintéticos. Bueno, en esa comunidad que está en pantalla, alumno, tú de solo mirarla infieres que el resto, todos son consumidores de algún orden, primero, segundo orden. Ellos son incapaces de producir materia orgánica, tienen que obtenerla. ¿Dónde la obtienen? En la comunidad, pues viejo. Están obligados a actuar como consumidores porque ellos son heterótrofos. Hay consumidores de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Importa nada. En la pantalla tú reconoces, a excepción de árbol, que todo el resto de la comunidad son consumidores, heterótrofos. Jorge Araya me pregunta, ¿entonces la vida puede existir sin la necesidad de luz de una estrella? No he dicho eso. Lo que yo he dicho, Jorge Araya, es que no es obligatorio la luz para fabricar materia orgánica. No puede existir la vida como la conocemos sin la luz de una estrella, en el sentido de que el Sol es el único modo al que al planeta Tierra le llega energía, Jorge. De tal modo de que la vida como la conocemos sí necesita la cercanía de alguna estrella. Lo que yo estoy diciendo, Jorge, es otra cosa. Para fabricar materia orgánica, que es distinto, no es obligatorio la luz, porque hay organismos quimiosintéticos que pueden fabricarla incluso en el fondo de un océano. Pero la vida, como la entendemos, necesita una estrella cercana, porque la energía tiene que llegar de algún lado al ecosistema. Incluso en el océano, que se dio la energía del sol llega porque calienta el agua. La vida se entiende porque el agua del océano tiene que tener cierta temperatura. Y para temperar el agua del océano, tú necesitas una estrella cercana. Bueno, ahí en pantalla, Jorge, y todo el resto de la clase, aparece la simbología para cualquier comunidad. Usted se supone que está capacitado para reconocer productores y consumidores. Lo que normalmente, niños, no aparece en una comunidad porque cuesta representarlo es los descomponedores de la materia orgánica. Y eso se explica porque para representar en una comunidad un descomponedor tienes que forzar el dibujo
para que al descomponedor se le produzcan flechas que vienen de cada uno de los integrantes de la comunidad, así alumno. Si X es una población descomponedora, que las hay, el problema de representar X es que tienes que ensuciar un poco el dibujo, porque flechas que vienen de todas las poblaciones tienen que apuntar a X, con lo que está representando que X descompone la materia orgánica de cada una de las poblaciones. Y al hacerlo, el dibujo se vuelve un poco más sucio, más complicado, más complejo. De tal modo que X, normalmente, descomponedor, no suele representarse en las comunidades, pero existen. En el caso que ocurriere que hay una población que es capaz de obtener materia orgánica de cada una de las poblaciones, tú ahí dices, X es un descomponedor. X categoriza como descomponedor, que son aquellos que transforman la materia orgánica en inorgánica, y con ello cierras el ciclo de la materia. Los descomponedores tienen metabolismo heterotrófico, lo cual significa que están obligados a obtener en la comunidad la materia orgánica que ellos no logran fabricar. En una comunidad joven, como lo vamos a ver luego, los descomponedores normalmente son hongos o bacterias. Y están ahí para descomponer la materia orgánica y devolver al medio ambiente la materia inorgánica. Y así poder reutilizarla de nuevo. El asunto que te decía, que por problemas estéticos, normalmente a los descomponedores no suele representárselo. Bueno, ahí en pantalla, alumno, cuando estés en la prueba de transición, te van a colocar una comunidad. Lo que hay que hacer inmediatamente con toda comunidad es inmediatamente ir a buscar quién es el productor. Porque encontrándolo se te ordena el esquema general de una comunidad. El productor es aquella población desde la que se obtiene el alimento. En consecuencia, yo tengo que buscar una población desde la que se originen las flechas. Entonces yo diría, a ver, hay que detenerse un rato en la comunidad para ir a reconocer quién es productor. Y veo que el fitoplancton es una población que es usada como alimento por los moluscos y usada por el zooplancton como alimento. Por lo tanto, el fitoplancton es un modo de ser productor de materia orgánica. Pero hay otro. Usted va para acá. Las algas están sirviendo de alimento a la carpa, a los moluscos y a los cangrejos. De modo que las algas es otra población productora. Cuando estés frente a una comunidad, lo que necesitas tú es identificar al productor. Una vez que lo identifiques, se te ordena el resto de la comunidad. Acá aparece una comunidad mucho más ordenada para que sea más fácilmente entendido que en una comunidad existen las poblaciones productoras de materia orgánica. Los productores niños pueden ser fotosintéticos, como en las comunidades terrestres, pero también pueden ser quimiosintéticos, como en el fondo del mar. Se llaman productores los que por autotrofía fabrican materia orgánica. Acá aparecen en esta comunidad terrestre los llamados consumidores primarios o herbívoros que se alimentan de plantas. Acá en este escalón aparecen los consumidores secundarios que ya caerían en la categoría de ser carnívoros. Y aquí aparecen los consumidores terciarios o de último orden que también son carnívoros. Como ves, en esta comunidad no se han representado los descomponedores porque es complejo representarlos, pero existen. Cuando te metes a estudiar la comunidad, cuando estudias la estructura de esa comunidad, tú reconoces que la comunidad tiene una estructura física
y la comunidad tiene una estructura biológica. Voy por la estructura física de esa comunidad. La estructura física, alumno, es tan simple de entender como la ubicación que toman las poblaciones en la comunidad, dónde se ubican. Ejemplo, en pantalla aparece un bosque. La estructura física de la comunidad sería que tú me digas que a nivel de las raíces, profesor, viven insectos, las culebras y las marmotas. A nivel del tronco, sobre el suelo, aparecen los arbustos y las mariposas. A qué altura de los troncos viven los cernícalos, y más arriba en las copas de los árboles viven los orangutanes. Cuando estás indicando la ubicación física en la que se ubican las poblaciones, estás hablando de la estructura física de la comunidad. Es cómo se distribuyen en el espacio las poblaciones de esa comunidad. Un poco cuál es el hábitat, el lugar donde viven. Acá en esta otra cosa, en esta imagen, la estructura física es señalar dónde desarrollan su vida las distintas poblaciones, cuál es el hábitat. Yo diría, mira, hay poblaciones de esta comunidad que viven sobre la arena, otras viven a media altura, y otras poblaciones como el delfín prefieren estar en la parte superior del agua. Eso es la estructura vertical, la estructura física vertical de esta comunidad. Se distribuyen en distintos lugares del hábitat. La estructura biológica es más interesante de analizar de una comunidad. La estructura biológica apunta a que tú en esa comunidad des cuenta de cuál de las poblaciones es la especie dominante. Que tú reconozcas en esa comunidad si acaso existe alguna especie clave. La especie dominante, alumno, de una comunidad es la que numéricamente es la más abundante. Repito, la especie que domina en una comunidad es la que resulta ser la más abundante desde el punto de vista numérico. En cambio, la especie clave puede no necesariamente ser la más abundante. Es clave porque controla el correcto funcionamiento de toda la comunidad. Podría hacerlo en una selva africana. La especie clave podrían ser los carnívoros de último orden, como los leones. En el sentido que los leones logran controlar la población de cebras y las cebras están bajo control de los leones, de modo que los leones, por su labor depredativa, controlan que toda la comunidad esté funcionando correctamente. Si tú eliminas la especie clave, la comunidad se desintegra. Especie dominante es la más abundante de la comunidad. La especie clave es la que controla el correcto funcionamiento de toda la comunidad y mantiene su biodiversidad. Bueno, ahí asomó el concepto de biodiversidad sobre una comunidad. La palabra biodiversidad puede apuntar a 2 o 3 cosas, alumno. Por una parte se usa para referirse a la riqueza, pero también la palabra se puede usar para apuntar a la abundancia que tiene esa población o a la variabilidad genética. La palabra biodiversidad tiene varias acepciones. Voy a explicar lo de riqueza y abundancia. Riqueza de una comunidad, alumno, es el número de especies de una comunidad. Hay comunidades con alta riqueza, o sea, con muchas especies distintas, y hay comunidades con una riqueza más baja, o sea que hay pocas especies. La abundancia apunta al número de individuos de cada especie. De modo que se puede producir la siguiente situación: que especies con baja riqueza son muy abundantes. Que comunidades con baja riqueza presentan una gran abundancia y no hay contradicción.
porque riqueza y abundancia son conceptos diferentes. La riqueza de una comunidad es el número de especies que hay en esa comunidad, y la abundancia se refiere al número de individuos de esa población. Insisto, pueden haber comunidades muy ricas, pero muy poco abundantes. O al revés, pueden haber comunidades con baja riqueza, pero con mucha abundancia. Espero haya entendido el concepto de riqueza como algo distinto al concepto de abundancia. Ahora voy a llevarte al tema de qué depende una comunidad que tenga el número de especies que tiene. ¿De qué depende la riqueza de una comunidad? Hay varias explicaciones, joven, respecto de la riqueza. La riqueza, el número de especies, está determinada por varias variables. Hay una explicación o una hipótesis que apela a la cantidad de energía que entra a la comunidad. Es lo que se llama hipótesis de la energía, que le voy a explicar luego. Es fácil de entender. Primera explicación respecto del número de especies en una comunidad es la hipótesis de la energía. Segunda explicación es lo que se llama el efecto de borde, que intenta explicar el número de especies en una comunidad, el efecto borde. Toma nota, por favor. La tercera variable que explica el número de especies en una comunidad es la hipótesis del tiempo, que le explico luego. Y la cuarta, creo que la explico ya la próxima clase, es la que se llama la hipótesis de la perturbación intermedia. Son 4 explicaciones que se proponen para indicar por qué tu comunidad tiene el número de especies que tiene. La riqueza depende de la energía, del borde, del tiempo y del grado de perturbación. Voy por la primera para que me entiendas. ¿En qué medida la energía determina el número de especies de una comunidad? Es fácil de entender. Hipótesis de la energía y su relación con el número de especies en una comunidad. ¿De dónde surge esta hipótesis? Surge de un estudio que hicieron ecólogos norteamericanos, alumnos, que como en pantalla aparece, se ve en líneas rectas que partiendo del norte del continente se dirige hacia Centroamérica, en línea. ¿Y qué es lo que observa esos números? Esos números indican el número de especies en cada comunidad que van encontrando en esa línea. Y lo que usted observa, alumno, que al avanzar desde Alaska por territorio norteamericano hacia Centroamérica, tú ves que la riqueza de las comunidades aumenta. ¿Por qué? Y se propuso la siguiente explicación. ¿No será que lo que está ocurriendo al avanzar hacia Centroamérica, que aumentan las horas día, aumenta la exposición a las horas del sol, aumenta la energía que entra a la comunidad? Y dijeron, esto es, exactamente. Mientras más horas de exposición a la luz hay, mayor capacidad de los productores de producir materia orgánica. Por lo tanto, va a haber más capacidad de alimentar a la comunidad, mayor riqueza. Y esa es la explicación. La hipótesis de la energía propone que la riqueza de una comunidad depende de la cantidad de energía que entra a la comunidad, en términos de horas luz. ¿Por qué? Porque con la energía luminosa, los productores fabrican más materia orgánica con la que alimentan más cantidad de comunidad. Y eso explica el cómo la energía determina la riqueza. A mayor energía que entra a la comunidad, mayor capacidad de producir materia orgánica por fotosíntesis. Por lo tanto, hay más alimento disponible para la comunidad y por lo tanto la comunidad se enriquece en especies. ¿Entendió? Los ecólogos caminaron en ese sentido y descubrieron
que a medida que se aproximaban al Ecuador, aumenta la riqueza de las comunidades. Y la explicación fue esa, porque más energía entra en las comunidades, porque hay más horas luz. Veamos la segunda explicación respecto de qué determina el número de especies de una comunidad. El efecto borde. El efecto borde se refiere a que, mira en pantalla, acá lo que usted tiene, alumno, que es una comunidad X de pradera, y al lado, vecina, tienes una comunidad distinta que se llamó comunidad Y. Es un bosque. Estás viendo la frontera entre una comunidad X con una comunidad distinta Y. Pero no es cierto que la frontera entre una y otra comunidad sea un borde definido. Lo que normalmente ocurre, que cuando usted observa los bordes entre una comunidad X e Y, se produce un solapamiento de ambas comunidades, que es lo que se llama ecotono. Y en el ecotono lo que ocurre, alumno, que se produce un solapamiento de ambas comunidades, y por lo tanto el ecotono tiene poblaciones de una y de la otra comunidad simultáneamente. El ecotono es la frontera entre una comunidad y otra. Y la gracia que tiene el ecotono, que la riqueza del ecotono es mayor que de una y otra comunidad, porque en el ecotono coexisten ambas comunidades juntas. ¿Me entendió? Se lo digo de nuevo. Se llama ecotono los límites, el borde entre una comunidad y otra. Y la gracia que tiene ese borde es que ahí se solapan, se sobreponen poblaciones de las dos comunidades juntas. En consecuencia, en el ecotono, la riqueza de especies es mayor que en una y otra comunidad, por separado. ¿Y qué quiere decir entonces el efecto borde? ¿Qué es este? Si yo estoy en la comunidad X de pradera, en la medida que me acerco al borde de la comunidad X, la riqueza de la comunidad X tiene que aumentar. Porque va a llegar un minuto en que, estando al borde de la comunidad X, yo voy a estar tan cerca de la comunidad vecina que empiezan a aparecer especies que no son propias de X. Empiezan a aparecer especies que son propias de la comunidad vecina. Con lo que aumenta la riqueza cuando tú te mueves en una comunidad hacia su propio borde. Ese es el efecto borde. Se lo digo de nuevo. Lo normal que en una comunidad, cuando tú te vas a la periferia de la comunidad, al borde, debiera aumentar la riqueza, porque te empiezas a encontrar con poblaciones, pero que son de la comunidad vecina. ¿Entendió el efecto borde? La riqueza de una comunidad aumenta cuando te mueves a la periferia, porque comienzan a aparecer poblaciones, pero de la comunidad vecina, porque estás llegando al ecotono. Ese sería el efecto borde que influye sobre la riqueza de una comunidad. La hipótesis del tiempo viene desde la biología evolutiva, alumno. Esta hipótesis propone que es fácil entender. Si tú le das tiempo a una comunidad, pero en tiempo evolutivo, miles de años, por procesos de especiación, por procesos evolutivos que no vamos a ver en tu curso, tienes que entender que las poblaciones van evolucionando y van generando nuevas especies. Por lo tanto, lo razonable que mientras más tiempo le des a una comunidad, mayor es el número de especies, por evolución biológica. A mayor tiempo que le des a una comunidad sin perturbarla, lo razonable es que debiera aumentar la riqueza. Una comunidad muy nueva tendría que tener baja riqueza, pero una comunidad ya madura, que tiene miles de años de evolución, esa comunidad debería tener una mayor riqueza.
se llama hipótesis del tiempo, a la explicación que otorga al tiempo una influencia sobre la riqueza de una comunidad. Y la cuarta, que la voy a dejar para el próximo sábado, ni la mencioné porque la dejé para el próximo sábado, es la hipótesis de la perturbación intermedia, que explica que hay otra variable que te permite modificar la riqueza de una comunidad, es la perturbación sobre la comunidad. Ya. La esencia de una comunidad de jóvenes es que las poblaciones que están en esa comunidad interactúan. Y hubo alguien, que yo desconozco quién, inventó una simbología para representar algebraicamente el tipo de interacciones entre dos poblaciones. Usando los símbolos más, menos, cero, te explica el efecto que trae para una población interactuar con otra. Y se dice, cuando hay una relación de competencia entre A y B, el efecto es que la población A se perjudica menos y la población que B, que compite, también se perjudica. De tal modo que es muy simple decir que la competencia es una relación entre dos especies menos. Resulta muy fácil de entender. La depredación de A contra B es una relación que beneficia a árbol, pero perjudica a barco. Por lo tanto, tú vas y dices, es un tipo de interacción entre dos especies distintas, más menos. El amensalismo es una relación menos cero. Hay una población que se perjudica de la interacción con la otra, y la segunda no se beneficia ni se perjudica de la interacción con la primera. Y así, jóvenes, vamos a ir revisando los distintos tipos de interacción en una comunidad. Pero antes, tengo que señalar que hay un tipo de interacción genérica que se llama simbiosis, que es el tipo de interacción entre dos poblaciones en la que se obligan a dos poblaciones a vivir juntas. Se llama simbiosis a todo tipo de interacción entre dos especies en la que las dos especies tienen que estar viviendo juntas las dos. Físicamente juntas, están interactuando. De modo que si tú afectas una, necesariamente afectas a la otra, porque estas dos poblaciones están viviendo juntas en un proceso de coevolución, han venido desarrollando una interacción que se ha vuelto tan estrecha que si tú afectas una población, necesariamente afectas la otra. Y hay varios ejemplos de simbiosis. En pantalla te están diciendo que el parasitismo es una relación simbiótica. El parásito estableció una relación simbiótica con su hospedero, más o menos. El comensalismo es otro ejemplo de relación simbiótica. El mutualismo también. Y eso vamos a ir revisando. Yo voy a tomar la competencia, joven, como primera relación interespecie a analizar. La competencia es una relación menos. Las dos poblaciones que compiten se perjudican. Hay varios tipos de competencia entre dos poblaciones. Hay un tipo de competencia en la que una población excluye a la otra, la saca, la elimina. Pero hay otro tipo de competencia en que las dos poblaciones que compiten coexisten. En el primer caso, cuando una población excluye a la otra y la saca de la comunidad, se dice que se recurrió a un principio que descubrieron los ecólogos llamado de exclusión. Cuando hay una competencia en que una población A excluye a la otra, la saca, ahí está ocurriendo lo que se llama el principio de exclusión. Y te voy a explicar luego qué condiciones tienen que haber para que se produzca la exclusión. Quiero ir a la otro tipo de competencia, cuando las dos que compiten pueden coexistir juntas. Hay un caso en que la coexistencia de las dos especies competidoras se logra
porque reducen el nicho fundamental y con eso resuelven la competencia, porque hubo una reducción de su nicho fundamental, que lo explico luego. Y el tercer ejemplo de competencia es aquella en que las dos poblaciones que compiten coexisten, van a vivir juntas, pero porque una cambió su nicho. Es tremendo este cambio. Una de las poblaciones que competía toma la decisión de cambiar su nicho, se especializa, y al hacerlo dejan de competir. Voy a ir por el primer tipo de competencia, en la que apela en que una población excluye a la otra. Principio de exclusión. El principio de exclusión se estudió en los años 60, viendo el comportamiento de dos paramecios de especies distintas. En pantalla estás viendo un microorganismo que fue usado para ese estudio que llevó al principio de exclusión competitivo. Este es un microorganismo, joven, es un eucarionte unicelular. Puedes usar un microscopio para verlo, aunque con buena vista, tú lo puedes ver en una gotita de agua, se pueden ver los paramecios que están ahí. Del paramecio se usaron dos especies distintas para ver qué sucedía cuando los hacías vivir juntos. Ahí en pantalla la curva de crecimiento de un paramecio cuando crece solo. Una curva de crecimiento sigmoide y alcanzó un valor de carga, 100%, pero viviendo solo. En pantalla, la curva de crecimiento para la otra especie de paramecio con la que luego se los va a obligar a vivir juntos. Aquí se ve la curva de crecimiento sigmoide, alcanza un valor de carga que comparativamente al otro es menor. Son dos especies distintas de paramecio. Hágalos vivir juntos. Se obtiene un comportamiento como el que se ve, alumno, que una población de paramecio, creciendo con dificultad, logró desplazar a la otra, que se eliminó completamente a cero. Repito, lo que estás viendo, que cuando lo hiciste vivir juntos, inicialmente las dos poblaciones crecieron, pero una tornó el crecimiento permanente, creció, se estabilizó, pero simultáneamente la segunda especie de paramecio empezó a decaer hasta que desapareció. Esta capacidad de una especie que domina, de ahí el concepto de especie dominante, y saca de competencia a la otra, es lo que se llama principio de exclusión, que es el mecanismo que tienen las poblaciones naturales para resolver la competencia, joven. Cuando hay competencia por exclusión, una especie saca a la otra. ¿Y cuándo se produce eso? Aquí está el secreto. La competencia se resuelve con exclusión cuando las dos especies que competían tenían exactamente el mismo nicho. En ecología se llama nicho el rol, la función, el desempeño, la profesión. Cuando dos poblaciones en una comunidad tienen exactamente el mismo rol, están dadas las condiciones para que se produzca una exclusión. Y la especie dominante saca a la otra. Repito, la competencia por exclusión se produce cuando las dos especies que compitieron alguna vez tenían exactamente el mismo nicho, el mismo rol, la misma función en la comunidad, el mismo desempeño. Para nichos idénticos, la competencia se resuelve con exclusión de una por sobre la otra. La saca, la elimina. La especie dominante va a sacar a la otra. Bueno, veamos el otro modo de resolver la competencia, en lo que se llama principio de reducción del nicho. Aquí lo que va a ocurrir es que dos especies que compiten toman la decisión
de reducir su rol, su función. Reducen su nicho y de ese modo reducen la competencia, porque están obligadas a coexistir. Ellas reducen su desempeño y de ese modo reducen la competencia. ¿Cómo lo descubrieron? Así. Estás viendo en pantalla la coexistencia de dos especies de picoroco, que son unos seres que viven en la zona del intermareal rocoso. Picorocos café viviendo junto con unos picorocos azules. Pero lo que tú estás viendo en este minuto es la resolución de la competencia, están coexistiendo. Estás viendo en pantalla lo que se llama el nicho real, lo que ellos pueden hacer pero en presencia de la otra especie. El nicho real es el desempeño que logran reduciendo su nicho por en presencia de la otra especie y de ese modo pueden coexistir. Esto se estudió haciendo el siguiente análisis. ¿Qué pasaría con ese nicho si yo retiro del intermareal una especie? Y se tomaron la molestia de en una costa de Estados Unidos sacar los picorocos azules, los retiraron mano a mano, uno a uno, y los fueron eliminando y observaron que al retirar al picoroco azul competidor, tú veías que el picoroco café incluso ocupaba el lugar que había tomado el azul. Eso estaba reflejando que el nicho fundamental para el picoroco café era mucho más amplio. El picoroco café podía haber hecho más cosas, pero no lo hacía porque estaba en competencia con el picoroco azul, que ahora no estaba. El nicho fundamental es todo lo que eventualmente podría haber hecho el picoroco en su desempeño profesional. Podría incluso haber ingresado bajo el agua si se le había dado la oportunidad. Los mismos ecólogos, una vez que observaron que el picoroco tenía un nicho fundamental amplio, devolvieron a su lugar al picoroco azul. ¿Y qué es lo que observaron? Que el picoroco café volvió a ocupar el lugar que había ocupado anteriormente, reduciendo su nicho fundamental a un nicho real. O sea, alumno, que lo que estás escuchando, que un modo de resolver la competencia es mediante la reducción del desempeño. Tú reduces la competencia reduciendo el nicho para coexistir. ¿Cuándo una competencia se resuelve con reducción del nicho? Cuando las dos especies tienen nichos que se solapan un poco. El mecanismo de resolución de la competencia en una comunidad se resuelve por reducción del nicho cuando las dos especies competidoras presentan nichos, desempeños, profesiones que se solapan parcialmente. Me llegó un correo temprano, un email. Jorge Araya dice: ¿es posible que luego de mucho tiempo el picoroco café mute o cambie y termine volviendo a ser dos especies en competencia? Claro, pues. Jorge Araya me pregunta si el picoroco azul, que en este minuto, Jorge, el picoroco azul y los cafés son buenos amigos porque han resuelto la competencia reduciendo su nicho y lo han vuelto un nicho real. Entonces el Jorge me pregunta: ¿podrá ser que en el futuro la especie azul evolucione para luego nuevamente volver a la competencia? La respuesta es sí. Por evolución biológica puede pasar cualquier cosa. Los picorocos azules, que en esta escena, Jorge, han resuelto la competencia con los cafés y se han vuelto buenos amigos, porque han reducido su nicho a un nicho real. Pero en el futuro, el picoroco azul puede ir cambiando de tal modo que al cambiar, cambie de modo de que ahora se vuelve dominante y puede sacar al café, pero cascando de ahí. Puede pasar, joven, por evolución biológica, que lo que estás viendo en pantalla puede dejar de ser lo que es.
Y el picoroco azul puede sacar a los cafés, porque el picoroco azul en el futuro pudiera volverse una especie dominante. ¿Entendiste que el nicho fundamental es lo que podría ser una especie en ausencia del competidor? Y normalmente el nicho fundamental es amplísimo. Y el nicho real es el desempeño al que está obligada una población como para reducir la competencia con la población que tiene al lado. Y así puedes coexistir. Aquí vas a ver un tercer y último ejemplo de resolución de una competencia que afecta a las dos poblaciones. Es una relación menos-menos. Pero aquí la resolución es dramática. Bueno, acá está el secreto para la reducción del nicho. Es que las dos especies competidoras tenían un desempeño que era parcialmente parecido. Y cuando eso sucede, pueden reducir parte de su profesión. En el caso que hubiere sobreposición de nichos parcialmente parecidos, ahí se resuelve con reducción. Se requieren nichos sobrepuestos parcialmente. Ya, pasemos a otra escena. El tercer mecanismo que resuelve la competencia es el cambio de nicho. Esto ya es grotesco. Es una solución gruesa. De las especies que compiten, una por evolución biológica, Jorge, deja de competir. ¿Sabe por qué? Porque cambió de nicho. Dejó de hacer lo que hacía y hace otra cosa. Y así se resuelve la competencia. Porque uno de los competidores comenzó a hacer algo distinto. Esto se estudió, entiendo, con lo que está aquí en pantalla, en Chile. Usted lo que está viendo es el comportamiento de dos especies de hormiga. La hormiga dedo y la hormiga T. La hormiga dedo y la hormiga tarro. Yo no voy a mostrar la escena inicial, Jorge, porque la voy a verbalizar. Al inicio, los dos tipos de hormiga hacían lo mismo. Lo que usted está viendo en una gráfica es el comportamiento que tienen esta hormiga a medida que avanzan las horas del día. Ambos tipos de hormiga competían porque su desempeño era similar. Se despertaban por la mañana, empezaban a tener un aumento de la actividad, de modo de que a medida que avanzaba el día, las dos especies de hormigas se daban cuenta que estaban topándose permanentemente y para el atardecer la actividad de las dos especies de hormigas disminuía. Pero ¿qué es lo que pasó un buen día? Pero en términos evolutivos, Jorge, jóvenes, que una de las dos hormigas cambió el nicho por un proceso de evolución, comenzó a hacer una cosa completamente distinta de lo que hacía, con lo que dejó de competir con la hormiga tarro. Un día se levantó por la mañana la hormiga dedo y descubrió que podía tener mayor actividad por la mañana. Disminuyó la actividad por el mediodía, con lo que se evita la competencia con la hormiga tarro, se pega una siesta, duerme todo el mediodía y la hormiga dedo se vuelve a despertar en el atardecer para iniciar nuevamente su actividad. Resultado, que de una manera dramática, cambiando el nicho, tú puedes coexistir, porque ya no compites más. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, cuando hay una decisión de cambiar de nicho. Inicialmente los nichos eran parecidos, pero una especie lo cambió y se tomó la decisión de desenvolverse de una manera distinta. Eso es cambio de nicho. Depredación. Dejo atrás la competencia, voy a depredación. No entendí lo que pasó. Ya. La depredación es una relación entre dos especies de una comunidad, en la que una se beneficia de la relación y la otra se perjudica. El depredador se beneficia y la especie depredada se perjudica. Por ejemplo, si usted hace una gráfica
respecto del tiempo, tú puedes establecer y reconocer una relación de depredación por el comportamiento que toman las poblaciones unas con otras. Si tú haces una gráfica contra el tiempo, tú vas a ver la fluctuación de las poblaciones. Y si acaso la fluctuación en el tamaño poblacional es como yo te lo presento, tú lo vas a reconocer como depredación. Observa. Si ocurriese que hay una población que se va al alza y luego decae, como le pasó a la población de Curva Negra, pero luego hay una segunda población con la curva roja que, desplazada en el tiempo, tiene un comportamiento similar a la primera, en que la segunda población se va al alza, pero luego decae, tú vas y dices, interpreta esas curvas de crecimiento diciendo que parece que una es la presa y la otra es el depredador. Me explico, usted tendría que inferir que lo que está ocurriendo aquí es una relación entre dos especies distintas del tipo de predación. Porque lo que se observa es que bastó que una fuera al alza, aumentara el tamaño poblacional, para que una población que estaba muy baja empezó a crecer. Y bastó que la primera empezara una disminución, eso trajo como consecuencia posteriormente una disminución de la segunda. O sea, usted está infiriendo algo que no está en el gráfico. Esto ya es elaboración de su cabecita, pero una inferencia correcta. Al parecer, la curva de crecimiento negro representa el tamaño poblacional de una presa y la curva de crecimiento de color rojo representa la del depredador. Y eso es correcto, alumno. Por una parte, el comportamiento de la población de una presa que fluctúa y hace fluctuar a la población de un depredador. Y los dos están relacionados. Los dos se influyen mutuamente. La presa influye sobre el depredador y el depredador influye sobre el tamaño de la presa. Un ejemplo clásico es la curva que se ve en pantalla, que son el tamaño poblacional fluctuante de una población, fluctúa de manera análoga, pero desplazada en el tiempo, con el tamaño poblacional de una segunda especie. La curva azul afecta el crecimiento de la curva roja. Cuando eso suceda, tú dices esto es una relación de depredación. Observa el comportamiento de la curva del liebre. Es parecida al comportamiento que tiene la curva del lince. Y eso se explica porque para cuando las liebres incrementan, los linces también. Cuando las liebres decaen, los linces también. Este comportamiento de depredación surge por una larga relación evolutiva entre la presa y el depredador, lo que en términos evolutivos se llama coevolución, que no vamos a ver en tu curso. Se llama coevolución el proceso en el que una especie, la presa, va evolucionando, pero simultáneamente provoca un cambio evolutivo en el depredador, lo que en castellano significa que la liebre en niño va desarrollando cada vez mecanismos para escapar del lince, pero nunca logra escapar del todo, porque para cuando la liebre evoluciona desarrollando técnicas para escapar, el lince también ha venido cambiando y ha desarrollado cada vez más técnicas para cazar la presa que se le escapa. En una carrera sin fin, liebre y lince van cambiando juntos, en un proceso que tarda miles de años, llamado coevolución. Simbiosis, a contrapelo de lo que puse acá, es un error que voy a eliminar para el próximo año. La simbiosis no es que sea una relación más. Se llama simbiosis una relación en que dos especies distintas viven juntas en la comunidad. Están físicamente viviendo juntas. Han coevolucionado para tener que vivir las dos, la una con la otra. Se llama simbiosis el
particular tipo de relación donde dos especies viven físicamente juntas. Y hay varios ejemplos de simbiosis. Te quiero señalar algunos de ellos. Simbiosis es un mecanismo en que dos especies aprenden a vivir juntas por un largo proceso en miles de años llamado coevolución, que en definitiva significa cómo nos beneficiamos de esta historia, viviendo juntas. Hay varios modos de vivir juntos en simbiosis. Hay mutualismo, que es una relación más. Hay parasitismo, que es una relación más-menos, y hay un comensalismo, que es una relación más-cero. Los tres son ejemplos de dos especies que están obligadas a vivir juntas, simbiosis. Yo voy a ir por el primer tipo de simbiosis, el mutualismo más. Mire, en pantalla, alumno, tú estás viendo el clásico ejemplo de mutuo beneficio simbiótico, lo que se llama mutualismo. Estás viendo un tronco, un árbol, en el que crece una cosa que se llama líquen. Y el líquen, alumno, eso amarillo, es la asociación de una alga fotosintética que fabrica materia orgánica con un hongo que otorga el lugar para vivir ambos dos. Se ha asociado una alga con un hongo. El alga produce materia orgánica para los dos y el hongo otorga el lugar físico donde viven. Esa asociación mutualista se llama líquen y es de mutuo beneficio. Surge por un largo proceso de coevolución. Miles de millones de años llevó a que un alga aprenda a vivir junto con un hongo. 12:20. 12:40 terminamos. Otro ejemplo de mutualismo, que es una relación más. En pantalla, las raíces de una leguminosa, en la que se observan esos tumores. Dentro de esos tumores, la raíz permite la existencia de una bacteria. La bacteria que habita dentro de la raíz pertenece al género Rhizobium. Y ahí tienes un segundo ejemplo de mutualismo. La bacteria Rhizobium que aprendió a vivir dentro de las raíces del poroto. ¿Por qué? Porque ambas se benefician. La bacteria logra vivir en un ambiente sin oxígeno dentro de la raíz. Y el poroto se beneficia porque la bacteria fija nitrógeno, lo que le sirve al poroto. Repito, estás viendo lo que se llama la asociación entre una bacteria y una planta. Asociación mutualista. La bacteria tiene la capacidad de fijar nitrógeno y la raíz le otorga un ambiente para que la bacteria viva. La bacteria del género Rhizobium fija nitrógeno, pero vive metida dentro de las raíces porque las raíces le generan un ambiente sin oxígeno que ella necesita. Otro ejemplo de mutualismo, de mutuo beneficio. Estás viendo el brote de unos cereales y se ve en las raíces como una pelusa blanca. La pelusa blanquita que rodea las raíces es un hongo. Se llama micorriza la asociación de ese hongo con la raíz de esa planta. ¿Qué es lo que hace el hongo? El hongo aporta fósforo a la planta y la planta le aporta alimento al hongo. Los dos se benefician en la asociación llamada micorriza, que es la asociación de un hongo que se ve como blanquito al lado de las raíces con la planta en cuestión, micorriza, hongo con un vegetal. El hongo aporta el fósforo, que es un elemento necesario para la constitución de biomoléculas, y la planta le aporta alimento al hongo, que es heterótrofo. Resumen, el mutualismo es una relación más. Parasitismo es una relación simbiótica más-menos.
el parásito se beneficia y el hospedero se perjudica. Ejemplos muchísimos. Observa el que está en pantalla. Estás viendo un cactus que sirve de hospedero a una planta llamada quitral. La planta parasita al hospedero, se aprovecha del hospedero porque esta planta ya ni siquiera hace fotosíntesis. Ha venido evolucionando y perdió la capacidad de producir fotosíntesis. Se alimenta directamente del cactus, lo parasita y el cactus se está debilitando, se perjudica de tener esa planta de quitral. Produce unas lindas flores de color rojo, son preciosas, pero es un parásito perjudicando al cactus. Comensalismo. Es una relación en que uno se beneficia y el otro no se beneficia ni se perjudica, más cero. Un ejemplo clásico de comensalismo es la relación entre el ganado vacuno y las aves que siguen al ganado vacuno en su caminar. ¿Por qué? Porque cuando las vacas caminan por la pradera, van levantando insectos que la garza está ahí presta a consumir. La garza es el comensal del ganado vacuno. Lo que está haciendo la garza es esperar que salten los insectos cuando la vaca comience a caminar. Y ahí va a estar ella para poder consumir al insecto. La vaca no se perjudica de la presencia del pajarito, pero el pajarito sí se beneficia de que esté la vaca porque está esperando que esta tipa se comience a mover. Y un ejemplo más clásico de comensalismo es la relación mantenida entre un tiburón y los peces que lo acompañan, por las rémoras. La rémora es un pececillo que acompaña al tiburón porque cuando el tiburón obtiene su presa y comienza a comérsela, la rémora podrá alimentarse de las sobras. De tal modo que la rémora se beneficia y el tiburón pareciera que no se perjudica ni se beneficia. Relación más cero. Y finalmente, niños, con esto termino. En una comunidad tú puedes reconocer una relación de amensalismo como una relación menos cero. Una población se perjudica de estar en presencia de la otra y la otra no se beneficia ni se perjudica. El ejemplo clásico de amensalismo es lo que estás viendo en pantalla. La interacción entre un hongo y una bacteria que dio pie al señor Alexander Fleming para descubrir los antibióticos. Lo que usted está viendo, alumno, es una placa de Petri en la que se inició un cultivo de bacterias con un sembrado en aislamiento que se produce. Esa mancha de color blanquecino es un crecimiento de bacterias que se sembró en la placa. Pero lo que suele ocurrir con los crecimientos es que se contaminan con hongo. Y aquí estás viendo una colonia de un hongo que lo notable se ve que alrededor del hongo las bacterias dejan de crecer. El hongo impide el crecimiento de la bacteria porque produce al medio una sustancia que impide el metabolismo celular, que se llama antibiótico. Alexander Fleming llamó penicilina la sustancia que secretaba un hongo llamado penicillium. Y con la penicilina se trataron muchísimas enfermedades bacterianas. Se trata de amensalismo porque la bacteria se perjudica de tener al hongo al lado. En cambio, el hongo no se beneficia ni se perjudica de la presencia de la bacteria. Relación de amensalismo, menos cero. Permíteme ver algunos ejercicios para que los hagas, jóvenes.
me quedan 10 minutos, permiso, voy a salir de aquí, la entrega de materia terminó, voy a revisar algunos ejercicios con ustedes, alumnos, permiso, voy y vuelvo. Voy a apagar mi micrófono y... Volví. ¿Usted aprovechó de ir al baño? ¿Aprovechó de ir al baño a las carreritas o hacerse una paila de huevo frito con longa? ¿No lo hizo? Bueno, volví. Voy a abrir el nuevo archivo para hacer ejercicios. Tú me envías las respuestas por el chat, joven. Voy a tomar los ejercicios de ecología de tu cuaderno. De tu cuaderno de ejercicio. A ver, por acá. Aquí. Yo voy a ir avanzando porque poblaciones ya lo vimos la semana pasada. Había que arreglar un ejercicio que te envió un correo electrónico por sugerencia de una compañera que está en la clase, espero. Ella misma me encargó de señalar que había un error en un ejercicio de poblaciones, creo que es el ejercicio 14, que se responde correctamente barco, es barco, siempre y cuando diga para el ejercicio de población, el número 14, que posee una curva de sobrevivencia tipo 1, no tipo 3, debe decir tipo 1. Y en ese sentido, la pregunta 14 barco es correcta, pero tiene que decir tipo 1. Avanzo sobre los ejercicios de poblaciones. Quiero ir a las comunidades para que en los próximos 5 minutos te haga algunos ejercicios de comunidades. Ya. Hagan alumno. Me envían la respuesta por el chat. Me dice 21 árbol, 21 barco. ¿Qué opina usted? Si no he pasado la lista, la paso en este minuto. No sé, parece que pasé la lista, ya estoy borrado. Si llegaste tarde, envíame tu nombre. Parece que no he pasado la lista. Entonces envíenme el nombre, jóvenes. Envíame tu nombre porque estoy pasando lista. Bueno, entonces niños, respondan la pregunta 21 de tu cuaderno de ejercicio. ¿Qué cree usted? ¿El puma o león chileno y el gato montés o lince de los Estados Unidos son felinos que se alimentan de roedores y otros mamíferos? A partir de la información aportada, ¿es posible afirmar que ambas especies ocuparán nichos distintos? Sí. ¿El mismo hábitat? ¿Comparten el mismo bioma? ¿Comparten un aspecto del nicho? ¿Qué puedes inferir de lo que te están diciendo? Insisto, hábitat no lo confundas con nicho. El hábitat es el lugar donde vive una población y el nicho
es el desempeño, el rol, la profesión que tiene esa población. Entonces los estudiantes me dicen, me están enviando el chat, me están diciendo 21 dedos. Veamos si es 21 dedos. Me parece que sí, porque con la información que se te entrega, lo único que sabe que son felinos, o sea, están emparentados, por lo tanto uno presume de que al estar emparentados, porque son felinos, más o menos tienen comportamiento similar, porque cazan roedores y otros mamíferos, pero con eso tú no me puedes decir que hacen exactamente lo mismo, porque de hecho no es posible creerlo, porque uno vive en territorio de Estados Unidos y otro vive en Chile. ¿Cómo van a hacer lo mismo si viven en lugares distintos? Han evolucionado en hábitats distintos, pueden ser parecidos los hábitats, pero en definitiva son distintos. Por lo tanto, el nicho tiene que ser, lo más seguro, diferente. Pues. Pueden compartir aspectos del nicho, pero sería muy raro que estando en hábitats distintos tengan el mismo nicho. 21 dedos. A ver, me salto este que es muy largo leerlo. Ya, a ver, con este vamos a cerrar la clase. El ejercicio 23. Responda, señorita, responda. Responda, joven. Aquí hay que usar la inteligencia. A la luz del gráfico, ¿qué pasó con los renos en la isla San Pablo? ¿Qué pasó con los renos en la isla San Jorge? Eso es. Hay que sugerir una hipótesis, joven. Vea la curva de crecimiento. Los renos crecieron y luego desaparecieron en una isla. Y luego en la otra isla crecieron mucho más, pero luego se agotaron y se murieron. ¿Qué les pasó en las condiciones que te la dicen? No hay depredadores para el reno. ¿Qué crees tú que le pasó al reno? Por favor. ¿Qué les habrá pasado a los renos en esas islas sin depredadores? Me están diciendo dedo y por ahí Consuelo me dice casa, pero varios dijeron dedo. Veamos la respuesta. Esta es la 21, 23 la pregunta. 23. A ver, no entiendo. Consuelo, Nicole y Pía están respondiendo la 21, las 3. Dedo. ¿Qué pasa con esas 3 alumnas respondiendo erradamente la misma pregunta? Y el César, ¿esa es la pregunta anterior? Ah, no, ya. Estoy confundido yo. Solo Nicole y Consuelo Chandía están respondiendo la pregunta 23. ¿Alguien más quiere responder la pregunta 23? ¿O tengo familia Miranda acá? Oye, los que miran lo que los demás hacen. Las Pías quieren participar. Jorge Araya, 23 casas. Está rara la pregunta. No es rara, Jorge, te tienes que acostumbrar tú, viejo. Lo raro es usted, en el sentido que estos ejercicios son lo que te van a evaluar, viejo. Lo raro es que usted encuentre rara esta pregunta. La pregunta 23 es casa. Lo que seguramente ocurrió
que el reno, al multiplicarse en una u otra isla, provocó la extinción de los alimentos y provocó su propia debacle, porque no tenía depredador el reno. El reno agotó el pastizal. Niños, con esto doy por terminada la sesión de hoy día. Próximo sábado, por Comunidades 2. Que les vaya bien, estudien